La historia de Sol Hachuel es un relato del que podría hacerse toda una producción cinematográfica, ya que habla de amores, amenazas, traiciones y fe. Esta historia de la mártir judía tangerina que se dejó matar con tal de no convertirse al Islam, se hace carne en los miembros de la comunidad judeo-marroquí y trasciende sus fronteras en el relato de Sol y Levi y en el romance de Sol Tzadika, que es interpretado aquí por Kelly Amar, la endiamantada solista del grupo Gerineldo, acompañada en el laúd por Judith Cohen del mismo grupo. Con este séptimo título, Sol, la Santa Mártir, llegamos al final del primer disco, Iniciación, de los 5 que componen La vida en Jaquetía, para que no se pierda. Titi Sol, Sol Frilla, la jefa y la alma de la familia. Buen nombre tenía, porque era tan sádica como Sol la sádica. Pero primero, ¿quién era Sol la sádica? Escucháis bien este romance que cuenta su historia. La historia de la mártir judía tangerina que se dejó matar con tal de no convertirse al Islam. El famoso romance, cantado aquí por Kelly Amar, la endiamantada solista del grupo Gerineldo, acompañada al laúd por Dr. Judith Cohen, o más bien la doctora Judith Cohen, tiene docenas de versiones. Es que los romances se cantaban en la cocina, cubbeando, las mujeres los cantaban cubbeando, cubbear, trabajar en la cocina, vaciando y llenando recipientes y jarros y todo lo demás. Entonces, ¿quién podía freír fijuelas en la sartén, fijuelas, hojuelas, y tener al mismo tiempo un papelito en la mano para cantar las verdaderas palabras? ¿Quién? Nadie. Las mezquinas cantaban de memoria, y cuando se las tafeaba, entorpecía, cuando se las atascaba la memoria, pues quitaban o ayuntaban lo que les daba la gana. ¡Pues claro! Cuando Tara levantó el enredo, sentenciaron a la hermosa Sol y la hicieron juramento falso en presencia del gobernador. El gobernador la manda a una cárcel para seducirla y allí mismo la declara: si no es mora le quita la vida. Adiós padre, madre y hermanos, que me voy en presencia del rey, aunque jure y profese otra ley, yo hebrea tengo que morir. Cuando Sol entró al palacio y admiraron su linda belleza, su corazón se llenó de tristeza, porque su alma ya era para Dios. No temáis, hermosa hebrea, le decía la hija del rey, si profesas la ley maometana, de mi padre serás mujer. Yo no abrazo la ley de Mahoma, porque creo en la ley de Moisés, que en el monte Sinai fue entregada en presencia de toda Israel. El verdugo desvaina su alfanje y en el cuello sin tener piedad, y le dice: si quieres ser mora, piénsalo bien que aún tienes lugar.
Cuando Sol vio su sangre vertida, dio un suspiro que al cielo imploró y le dijo: no quiero ser mora, sigue tu oficio, malvado traidor. Ay, que muerte tan vil y traidora, que le dieron a la hermosa Sol por no seguir la ley maometana y ser fiel a su religión. Abraham Benjo, chevalier de la Légion d'honneur nada menos, ese diamante hijo de señor Moshe Benjo, el de Anaca, en su inolvidable escrito Pavana para una comunidad difunta, nos explica que en Tánger nunca tuvimos ningunos héroes, ni nada por el estilo, pero sí tuvimos nuestra heroína, Sol Hachuel, que nosotros llamamos Sol la Sadika. Era una joven tangerina, nacida en 1817, que fue condenada a muerte y decapitada en Fez, porque nunca quiso convertirse al Islam. El maasé es bastante complicado. Vecinos moros de los que Sol Hachuel era amiga, y entre ellos una muchacha, bueno, los tangerinos decimos una muchacha, que se llamaba Tara, que su hermano se había enamorado perdidamente de la hermosa judía, declararon que, convencida por ellos, ella había pronunciado las palabras por las cuales uno que no es musulmán se convierte al Islam. Sol lo negó siempre con toda su fuerza. Las autoridades moras decidieron creer a los vecinos. ¿Y a quién iba a creer? ¿Al judío? Y le dijeron a Sol que si se echaba para atrás la condenarían a muerte. Cuando cumplió 14 años, en 1831, el gobernador de Tánger la envió presa a Fez, donde residía Mulay Abdurrahman, el sultán bueno y justo que nunca no había hecho ningún mal a los judíos. Pero no pudo hacer nada para convencerla ni para salvarla. Si la perdonaba, toda la ummá, una palabra que en árabe y en hebreo significa el pueblo, toda la ummá se levantaba contra él por no haber obedecido al din de ellos. El din también en árabe y en hebreo es la ley. Sol se enfrentó con el gobernador, con todos los grandes y con el mismo sultán, declarando que ni por todo el oro del mundo ella renunciaría a su religión. Judía nací y judía me moriré. Y entonces fue cuando la metieron en la cárcel, donde se quedó 3 años. Ni el rebí de Fez, que se llamaba Rebí Serfati, no pudo hacer nada por ella. Lo único que hizo en mezquina riesgo que le cogieran y la mataran fue mandarla escondida unas comiditas caseras. 3 años se quedó en la cárcel. En 1834, un día de soco, la trajeron a la plaza principal para que todo el pueblo la viera morir. Sol tendió su cabeza al verdugo recitando la Shema. Bueno, como nosotros los jaquitos decimos la Sema, pero en hebreo se dice Shema. Significa escucha. Es la primera palabra de un pasaje de la Torá que es el credo central de la religión judía. El versículo entero es Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Tenía 17 años. Quisieron quemarla después de muerta. Quemarla, se los arremata el nombre. Pero los rabbanim, los rabinos de Fez hicieron una recogeta de dinero y se lo dieron a los gedolim, los grandes, de la ciudad para que los dejaran robar de noche el cuerpo de la Sadika y la enterraron según la halajá, término hebraico que significa las leyes que rigen la vida del judío. Está enterrada en la Me'ará del Mellah de Fez, no muy lejos de la Keburá de Rebbi Yehuda ben Attar. El Mellah es como el gueto, la zona de la ciudad donde vivían los judíos. Y Me'ará, primero Keburá es la tumba y la Me'ará es el cementerio. Titisol, nuestra sadika de la familia, era la mayor
la que crió a mi madre y a un hermano chico, y se ocupó de la casa en el año 1925, en cuando murió mi abuelo el señor Salomón Frilla, que no tuve el zehut, el mérito o el honor, de conocerle. Titisol tuvo una vida no muy alegre, la amarga que digamos. A los 15 años se casó, se fue para la Argentina con su marido y al año volvió a su casa viuda. Nunca no volvió a casarse, y eso que según me contaron, la salieron muchos partidos, uno más lucido que el otro, pero ella se sacrificó por amor de su familia. Por ese valor que tuvo, en nuestra memoria la tenemos justo cabezón la santica. Así pasó el 7º capítulo, Sol, la Santa Mártir, de este primer disco, Iniciación de la vida en Jaquetía, para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. Con el próximo podcast vamos a dar comienzo al segundo de los discos de la vida en Jaquetía, titulado Juegos, con el primer título de este segundo disco titulado Bar Mitzvah, Hombre al Agua. Los esperamos en ese próximo capítulo y además recordarles que pueden encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Sol y Levi en el sitio web lavidaenjaquetía.com.